Voy a detener la compartición. Muy buenos días tengan todas y todos. Buenos días. Agradecemos a todas y todos su puntual asistencia. Si nos dan un minutito, formalizaremos el inicio de esta sesión. Muchas gracias. Ten en cuenta que mi computadora está bloqueada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, pues muy buenos días. Déjenme nada más grabar. Hola. Vamos a dar inicio el día de hoy a esta última videoconferencia del año, es denominada el Reto Naturalista 2021. Desde luego es el cierre del periodo de este reto que iniciamos en el Politécnico con la CONAVIO. Y bueno, que el día de hoy damos la conclusión a la estimación de cuántas aportaciones hubo en la alimentación de esta valiosa aplicación. Y bueno, pues esta sesión la tenemos el gran privilegio de contar con la intervención del doctor Teobaldo Aguiluz Piedra, con el tema Arboretum Nacional. La doctora Karina Bermúdez Torre del Comité Ambiental, investigadora del CEPROVI, del Politécnico y del Comité Ambiental del propio CEPROVI, será quien moderará esta sesión. Y bueno, en nombre del doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, el titular de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida y desde luego, doctor, darle a usted nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, querido doctor. Y bueno, querida doctora Karina Bermúdez, tienes la palabra. Adelante. No te escuchamos, doctora, no te escuchamos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por darme el honor de poder moderar esta sesión, esta conferencia magistral del doctor. Quiero también saludar al doctor Carlos Galindo Leal de la CONAVIO. Muchísimas gracias por estar aquí a todos, también a todos mis compañeros de los otros comités ambientales. Bueno, como decía Gaby, voy a permitirme unos minutitos para compartir algunas pues reflexiones al respecto de lo que ha sido este reto naturalista. Ha sido un reto naturalista que nos ha permitido pues ir reconociendo el patrimonio que tenemos, el patrimonio natural que tenemos, con ayuda de la CONAVIO, de la plataforma que tiene la CONAVIO naturalista. Hemos logrado tener un primer acercamiento, yo diría, para reconocer cada una de las unidades académicas, pues lo que tenemos, el patrimonio natural, tanto inducido como natural. Y en ese marco es que invitamos al doctor Teobaldo Aguiluz Piedra, quien precisamente es el director y tiene desde hace rato la iniciativa del proyecto Arboretum Nacional. Ella nos contará qué significa esto, pero creo que coincide con precisamente los objetivos que tenemos en el Politécnico para la conservación de nuestro patrimonio natural, ¿no? Primero es conocerlo, reconocer lo que tenemos y después, evidentemente, empezar con estrategias para lograr pues, su crecimiento, o sea, hacerlo crecer, darle, sistematizarlo, ¿no? Y conservarlo, protegerlo, ¿no? Finalmente somos una institución en que está en constante crecimiento. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctor Teobaldo Aguiluz Piedra, de tenerlo aquí, me da mucha emoción. Voy a permitirme leer antes de iniciar la reseña curricular del doctor. El doctor es nacido en Cuetzamala, Guerrero, un lugarcito de tierra caliente de Guerrero, el 10 de septiembre de 1954, tiene de formación académica, él estudió licenciatura en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde se graduó como ingeniero agrónomo, especialista en bosques. En 1978 se tituló con la tesis Ensayo de integración del conocimiento sobre el género Pinus en México. Mira, otra coincidencia, Teobaldo, yo trabajo con lupinus y tú trabajas con pinus, además crecen en los mismos hábitats.
Estudió su doctorado en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en Raleigh, Estados Unidos, donde se graduó en 1982 como doctor en filosofía, en genética forestal y botánica sistemática. Derivado de las investigaciones de su tesis, identificó y clasificó una especie nueva de pino de México y Centroamérica. Es experto en pinos mexicanos. Experiencia académica. Él fue profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo durante 22 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en los 80s, fungió como primer director de la División de Ciencias Forestales y primer coordinador del posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo. En Chapingo, fundó en 1985 el Centro de Genética Forestal ACE y fue su director por 8 años. En 1985 diseñó y plantó el Pinetum Maximum Martínez en Chapingo, con la participación de los delegados representantes que asistieron al 9º Congreso Forestal Mundial. Durante su paso por Chapingo, publicó más de 30 artículos y libros sobre genética forestal y mejoramiento genético de los bosques de México. Además, hizo el proyecto del Plan Rector de la Reforestación Nacional por encargo del entonces subsecretario forestal, que dio origen al Pronasol en 1993. En cuanto a su experiencia empresarial, en los años 90 incursionó en el área empresarial dando consultorías y formó varias empresas en arboricultura moderna, desde semillas y viveros de árboles ornamentales hasta su plantación y trasplante de árboles grandes, mantenimiento de áreas verdes y jardines urbanos, públicos y privados del Valle de México. Plantó los jardines botánicos de la Biblioteca Vasconcelos, el Jardín Etnobotánico del Archivo General de la Nación, el Jardín Botánico Natura del Parque Bicentenario 2010 en Azcapotzalco y restauró los jardines de la Alameda Central de la Ciudad de México. Restauró el Jardín de la Casa Museo Luis Barragán, plantó el Jardín del Nuevo Museo Juan Soriano en Cuernavaca, el Jardín Etnobotánico de la Cámara de Diputados y el Arboretum del CNRG y MIFAP en Tepatitlán, Jalisco. En más de 40 años ha dejado enseñanza teórica y práctica, dando consultoría, capacitación y asesoría a productores, empresarios y gobernantes diversos en arboricultura, jardinería, semillas certificadas, viveros, reforestación, plantaciones comerciales y mejoramiento genético forestal. Es fundador y actual presidente de la Fundación Mexicana del Árbol, AC. A partir del 2020 dirige el proyecto del Arboretum Nacional de México, un proyecto de vida y de seguridad nacional. Sin duda que sí, doctor Teobaldo, es un gusto realmente para nosotras tenerlo aquí. Y no sé si el doctor Vallagoitia, Gaby, esté por aquí, quiera comentar algo al respecto. No ha llegado. Bueno, a mí me da muchísimo gusto ver la bienvenida. Y después de leer su semblanza, me parece que está muy, muy ad hoc a lo que nosotros necesitamos y queremos en el Politécnico. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla con la presentación del doctor. En un momentito. Yo ya la tengo aquí, Karina, si quieres. Sí, la puedo abrir. Porque ya la tengo yo aquí. Si gustas, si te es más fácil compartirla tú, adelante, no tengo problema. Si no, ¿Sí la ven? ¿Todavía no? ¿No la ven? Todavía no. Bueno, si no, share screen, aquí está. A ver. Ahora sí, creo que no, ¿verdad? Ya está, perfecto. ¿Ya está? Sí, muy ya bien. la vemos, doctor. Ya se ve. Adelante. Pues adelante, doctor. Bueno, pues este tema del Arboretum Nacional ya lo hemos venido trabajando por muchos años, a pesar de que lo iniciamos recientemente. Este proyecto lo hemos venido integrando dentro de los proyectos de la Fundación Mexicana del Árbol. La Fundación Mexicana del Árbol pues tiene casi 10 años que se constituyó y tenemos 4 proyectos de la Fundación. La creación y plantación del Arboretum Nacional, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. La conservación del ahuehuete,
que es el árbol nacional, la domesticación de árboles y arbustos para jardinería y la creación del Museo Nacional del Árbol. La fundación es una ONG dedicada a la educación ambiental enfocada hacia la protección y conservación de los bosques y árboles de México. En México tenemos una de las riquezas más grandes para el tamaño de nuestro país en diversidad arbórea. De ahí se derivó el proyecto del Arboretum Nacional. Este es el logotipo que hemos propuesto y estamos dentro de los interesados en el mismo proyecto para que nos den sugerencias sobre el logotipo que estamos proponiendo para el arboreto, el cual está a disposición en la página de la fundación también. Los árboles, pues son los organismos, para mí, son los organismos más atractivos del planeta, porque pues son muy longevos. Tenemos casi 300 millones de años que los árboles han estado presentes antes con diferente constitución, diferentes formas, pero pues al final son organismos altos, grandes y que han otorgado protección no solamente a especies pequeñas, sino a especies grandes, incluyendo el hombre, ¿no? Y a muchos animales y gran cantidad de plantas que se desarrollan dentro de los bosques, de los diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos prácticamente el 10% de especies a nivel universal que se están extinguiendo por reducción de hábitats o destrucción de los mismos. Este es un problema mundial, pero pues vamos a enfocarnos en particular a México porque la gran diversidad de especies que tenemos ha derivado en tener infinidad de usos para ellas. En realidad existen más de 5,000 productos enlistados que se derivan del árbol o de los bosques o de las plantas maderables. Es increíble, pero estos problemas, incluyendo las pandemias y problemas de salud, pues tienen muchos origen en el cuidado y en la conservación y en la protección de los. Hay mucho para resolver enfocado hacia ese reto que tenemos, ¿no? Casi 60,000 especies han sido registradas por el Botanical Garden Conservation Institute en el mundo, y de esas 4,000 tenemos en México, 4,000 especies, y pues los árboles tienen tamaños enormes, tanto en diámetro como en altura, y son organismos tal vez los únicos del planeta que están muertos por dentro y vivos por fuera. Porque pues la madera es un tejido muerto prácticamente. Entonces la parte viva del árbol es el cambio, que es la camisa prácticamente que envuelve bajo la corteza, el tronco, la rama, las raíces y demás para que se desarrollen. Pero es un organismo que crece muy diferente a todos los demás, porque los árboles crecen de afuera hacia adentro y no viceversa. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el cambio que generan las nuevas células de crecimiento se encuentra en la parte periférica del árbol, ¿no? Como si fuera un exoesqueleto en el caso de los individuos. Pero en fin, al final, pues el ADN tiene alguna relación de origen y ese se expresa en todos los organismos. Compartimos infinidad de bases genéticas moleculares en los genomas de las diferentes especies, tengan cerebro o no tengan cerebro, pero tal vez el no tenerlo no es tan malo como uno cree, ¿no? El objetivo del Arboretum, pues es crear una colección viva
de árboles y arbustos en todo el país que se concentren en varios sitios. Aquí hemos propuesto 30 porque tenemos que fijar metas previas. 30 sitios en diferentes ecosistemas de costa a costa, desde el manglar, subiendo hasta 3,000 metros y bajar otra vez a la otra costa, porque la vegetación en ambas costas es algo diferente. No es exactamente la misma, ¿no? Aunque muchos de los géneros pues, coinciden en ambos trópicos, ¿no? Promover la conservación moderna del árbol y los bosques, lo cual se logrará cuando se conozcan las especies por su valor genético, silvícola, etnobotánico actual o potencial y su función dentro del ecosistema donde evolucionaron por miles de años. Estas plantaciones estamos buscando que se creen, que se establezcan concentradas, puede ser en áreas protegidas, áreas naturales protegidas, institucionales o no, pero que sean representativas de los ecosistemas que queremos conservar. Toda esta información se tiene que bajar a una plataforma digital que incluya la información básica, dendrológica de cada una y botánica de cada una de las especies para poder tener un pasaporte real de cada una de ellas. Tenemos que identificar con precisión cada una de las especies, que inclusive pudiéramos tener pues hasta un banco de genes, un banco de germoplasma que pudiéramos tener en cada una de estas plantaciones. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos del arboretum es que cuando nuestros retoños o descendientes, generaciones futuras, decidan rescatar todo lo que sus ancestros, nosotros, estamos destruyendo, pues tendrán alguna opción para poder ir a estos arboretums, estas colecciones, a rescatar los genes que les pueden servir de las especies más importantes para ellos y retomarlos y rescatar y reestructurar estos ecosistemas. Los ecosistemas en este país ya están destrozados, están muy fragmentados y eso afecta la flora, la fauna, afecta el desarrollo mismo y la evolución de estas especies, porque hasta los polinizadores ya tienen algunos problemas propios de sobrevivencia. Sin embargo, muchas de las especies, particularmente coníferas, muchas gimnospermas, que todavía se polinizan por viento, pues ahí el aspecto de polinizadores no ha sido tan importante, más bien es la distribución y fragmentación de las poblaciones forestales, lo que en cuestiones forestales denominamos como rodales silvícolamente hablando. Es importante fomentar la educación y el conocimiento sobre los árboles de México porque, pues igual que los pájaros, los mexicanos no conocemos los nombres de los árboles. ¿Ah? Entonces, en el caso de los animales, pues ha habido zoológicos que tal vez no ha sido la mejor forma de mantener un organismo vivo encerrado para protegerlo, pero han cumplido con alguna función para que el ciudadano común pueda conocer esta diversidad, sobre todo porque a estas alturas 80% de la población ahora vive en las ciudades, donde nace, vive, se reproduce, muere y pues no conoce el campo, no llega a conocerlo como las generaciones anteriores de los años 50, 60, 70, ¿no? Esta condición de urbanización ha ido modificando totalmente la educación ambiental de los mexicanos. Tenemos que promover la participación activa de las comunidades académicas, las universitarias. ¿Por qué? Porque pues son los que estamos trabajando en el ámbito de investigación, en el ámbito de capacitación de la biodiversidad en general. Todas las instituciones actualmente trabajan en forma dispersa y es difícil vincularse
en actividades comunes. Ha habido esfuerzos tremendos. La CONAVIO es una representación clara de estos esfuerzos de integración, que es importantísimo para que la comunidad científica pueda desarrollar nuevos estudios, nuevos proyectos y sobre todo nuevas estrategias para poder cumplir con los objetivos que se tienen para preservar la diversidad. Las metas del Arboretum es establecer, les decía, estas plantaciones, 30 cuando menos, en superficies que van de 10 a 20 hectáreas. No estamos hablando de un huerto como tal, una plantación compacta. Estos árboles se tendrán que plantar en grupos, es cierto, en grupos, pero no necesariamente en un arreglo geométrico. Se tienen que plantar en lugares espaciados para que puedan continuar con sus procesos evolutivos. Cercanos unos de otros, sí, para que se puedan polinizar, porque si los aislamos demasiado pueden tener problemas de consanguinidad y eso es lo que queremos evitar. Es difícil definir un tamaño de muestra que sea representativo para conservar en cada una de estas plantaciones. Sin embargo, pues los genetistas han determinado que para conservar un alelo mínimo necesitamos 30 árboles. Y 30 desde los años 80, 90, pues se ha contemplado como un número mágico para mantener un mínimo la diversidad genética de una población, de una especie, al menos para un alelo. Entonces, pues si nosotros plantamos miles de árboles, pues no tendríamos por lo pronto la capacidad ni el espacio para hacerlo, si queremos conservar muchos alelos. Aquí la clave es, si queremos conservar todas las procedencias, toda la diversidad que existe en cada una de las especies, o cuando menos enfocarla a las procedencias más importantes. Plantar al menos 2,000 especies de las 4,000 que tenemos. Es un reto de 50% de la diversidad, ni siquiera estamos contemplando todo. Actualmente tenemos en avances 500 especies ya plantadas, establecidas, reconocidas perfectamente en diferentes de estas plantaciones que vamos a ver más adelante. Nos faltan 1,500, pero a medida que vamos avanzando, pues las cosas se complican más. ¿Por qué? Porque hay menos información, porque la diversidad es más restringida y porque se ha complicado tanto de que ahora es difícil hasta para ir a hacer colectas en las regiones remotas porque hay demasiada inseguridad en el país. Y eso es una realidad que pues también nos afecta como académicos, como investigadores. Hay que diseñar y elaborar estas plataformas, establecer alianzas, establecer en forma paralela estas plantaciones, teniendo los bancos de germoplasma en cada una de ellas. Aquí no podemos errar, no podemos minimizar, debiéramos los errores de identidad. Pues la comunidad académica y de investigación se encargará, si tenemos algunos, de ir corrigiéndolos, de ir mejorando, porque pues después de todo la botánica no es estática. Hay varias especies inclusive que han sido cambiadas de estatus, de especies a variedades o subespecies o inclusive a otro género diferente. Y pues bueno, tenemos casos como el pino gregui, que últimamente pues la población original que estaba dividida en dos grandes grupos, pues se ha subdividido en dos especies distintas, que el Pinus gregis se quedó en el norte, en la región norte de Coahuila, Nuevo León, y el Pinus australis ahora es el Pinus gregis de Querétaro, Hidalgo, Puebla, norte de Puebla, ¿no? Y San Luis Potosí, en las partes bajas. Entonces, la botánica
sigue su curso y sin duda va a ir cambiando y va a ir corrigiendo y mejorando a medida, sobre todo, que tenemos tanta información generada sobre las bases moleculares de la herencia. Todos estos bosques que se mencionan o que están en la lista se tienen dentro de la lista de las 2000 especies. Aquí viene una lista de 200 especies para los de clima templado, ¿no? Los bosques mesófilos, 500 especies. En realidad tenemos 900 identificadas. Es el bosque más rico que tenemos en México, a pesar de ser el más reducido en superficie, ¿no? Tenemos las selvas bajas, medianas, bosques xerófilos, ¿sí? Riparios. Tenemos también humedales, manglares. Las 4 especies ya las tenemos plantadas de mangle. Frutales como condiciones especiales. Tenemos más de 100 especies frutales que no han sido domesticadas totalmente, pero que tienen un potencial tremendo para la alimentación del ser humano. Bosques de bambú, carrizales, palmeras, árboles y arbustos medicinales. Y bueno, exóticas, no podemos marginarnos de las especies exóticas porque pues, los árboles no tienen fronteras políticas, ¿sí? Tienen fronteras ambientales y pues a veces son continentales, estas fronteras como tal, ¿no? Esta es una imagen de uno de los arboretums que tenemos en un bosque natural, bosque mesófilo. Aquí tenemos 1500 helechos de este tamaño, ¿sí? Y está en la sierra norte de Puebla, donde tenemos esta plantación. Estos se han plantado, eran originalmente 800 helechos y ahorita tenemos inventariados más de 1500 dentro de la UMA que se está registrando para la conservación de este grupo. Es interesante que estos helechos pues han medrado en el planeta y en particular en lo que ahora es México por casi 200 millones de años, ¿sí? Dentro de la lista de las especies que tenemos aquí, los 2000 árboles, tenemos 900 de bosque mesófilo, ¿sí? 421 de bosque trópico húmedo, templado frío 311, trópico seco 200 y desierto 127. Estos números van a ir cambiando conforme se complique o se facilite la obtención del germoplasma para las plantaciones. Trataremos de incluir casi todas las especies clasificadas de riesgo en la lista roja por la norma 059. Dentro de la misma clasificación que utilizó el grupo de expertos de la Botanical Garden Conservation International, se registraron la mitad o un poco más de especies que no tenemos información para poderlas evaluar. Su estado de riesgo, ¿no? Otras casi 600 que no tienen mucho problema, pero sí tenemos 131 muy amenazadas, otras vulnerables 98, casi amenazadas 22, ¿no? Y así sucesivamente. En peligro crítico 15 especies de árboles. Esto es muy subjetivo, pero que hay necesidad de hacer una revisión nueva sobre el estatus de cada una de las especies forestales. Sí, y volver a revisar esto. Aquí tenemos un relicto en la Sierra de Puebla, ceibas de 40 metros de alto, sí, cerca de uno de los arboretums que tenemos. Y tenemos semilla de estos árboles para la propagación. Está a 7 kilómetros de distancia del arboretum en Cihuateutla, en Puebla. Estos son sobrevivientes. Estas ceibas tienen 2.5 metros de diámetro, ambas. Y como pueden ver abajo, pues es un potrero ahora.
Y pues la selva alta de esta zona, que era prácticamente bosque mesófilo, subtropical, pues ahora se ha extinguido totalmente y se fue convertido a potrero o a cafetales en su. Los sitios para el establecimiento del arboreto en las diferentes zonas del país se tienen, como les decía, en este plano. Es un transecto altitudinal que se refleja aquí desde el Golfo de México, casi a 30 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos la primera plantación, ¿sí? Donde va subiendo por la parte de la Sierra Madre Oriental, sube hasta los volcanes, Pico de Orizaba, y después baja al Valle Central y baja hacia el Pacífico en esta parte. La parte oeste es donde menos tenemos ubicados algunos de estos arboretos. Pero se tiene ya trabajando el proyecto con Guadalajara para rescatar el Jardín Botánico de la Barranca de Huentitán, y estamos en pláticas para un arboreto en Colima, en la zona de Comala, y otro en la zona costera de Jalisco, de Nayarit. Es una situación de gestoría permanente que estamos llevando a cabo con las diferentes instituciones. Aquí podemos ver algunos nombres, ¿sí? De la lista como tal, de los que se están ejecutando. Actualmente tenemos, bueno, más bien pasaríamos a la estrategia operativa donde podemos ver esto. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, doctor, perfecto. Ok. Sí, sí, le escuchamos muy bien. Sí, porque no escucho ni ruido, No hay ningún problema. ni sonido. Estamos atentos. Tenemos Ok. los micrófonos cerrados. Sí. Está muy bien. Sí, perfecto, bien. Bueno, la estrategia operativa del Arboretum, sí, se desarrolla desde la fundación en su sede en la Quinta Arboretum. Aquí en la Quinta Arboretum se tiene un muestrario de 150 especies diferentes de árboles en una superficie de 2 hectáreas. Sí, pero más que todo 1, 2 o 3 árboles por especie, que se ha establecido desde hace 25 años como un proyecto piloto para este gran proyecto que pues anda rondando en la cabeza de uno desde hace 30 años prácticamente, y que debiéramos de poderlo consolidar, ¿no? El financiamiento del Arboretum pues se tiene que hacer con la participación pública privada, porque pues son proyectos de largo plazo. No podemos, en cuestiones de árboles, no podemos pensar a corto plazo. Los árboles son longevos y los tiempos políticos normalmente no cuadran, no se encuadran dentro de los proyectos forestales. Ese ha sido un problema eterno dentro del sistema político mexicano. Se producirán las especies de árboles locales en viveros temporales dentro de cada uno de los proyectos de Arboretum. No podemos producir los árboles en una costa y llevarlos a la otra. Tendrían que llevarse a cabo dentro de la misma zona. Esta es una plantación de uno de los primeros arboretums establecidos hace 10 años que se iniciaron. Estos apompos, la gira acuática, pues está en el arboretum de los manglares, donde tenemos las 4 especies de mangler, en Tecolutlan, en el ejido La Victoria. Sí, es una propiedad de 7 hectáreas y media, donde se tiene establecidos 60 especies por lo pronto, dentro de ellas el palo volador, Pelenia, y los mangles y el apompo como tal. Estas son muestras que vamos a ir plantando. Aquí tenemos a la izquierda Ura poliandra, que también es otra especie que tenemos plantada en esa misma zona de ese arboreto. Dentro de la estrategia generalizada queremos plantar 80% de especies nativas de preferencia, y
podrían ser 20% máximo de especies exóticas. Exóticas en el sentido estricto. La palabra exóticas a veces la entendemos mal, pero no necesariamente es una especie extranjera, es una especie que crece fuera de su hábitat natural. Entonces, si estamos cambiando de hábitat de una especie a otra, como lo hemos hecho mucho con plantaciones comerciales de árboles, entonces estamos utilizando especies exóticas en otras condiciones, pero siguen siendo mexicanos. También se establecerán las bases y la lógica para ser visitado, la logística, ¿sí? Con guías, plantaciones, ecoturismo científico, técnico, académico, que se tiene que desarrollar, porque estas plantaciones se tienen que seguir estudiando, se tienen que seguir refinando el conocimiento de cada una de ellas, ¿no? La fundación se encargaría de gestionar la integración de otros arboretums, unos que se han plantado y muchos de los jardines botánicos que puedan tener buenas colecciones de árboles en particular. Que tenemos prácticamente 30 o un poco más de jardines botánicos mexicanos. El calendario de ejecución lo hemos planteado en 4 etapas para desarrollarse en 12 años. Y estamos contemplando la primera etapa 3 años, de 2020 al 22, que va a ser la más fácil. Y a medida que se va oscureciendo cada una de las etapas, se va complicando más, porque por la 4ª etapa tocaría establecer las especies más complicadas de ubicar, de localizar, de propagar, de identificar. Pero pues vamos a ir rellenando los arboretums establecidos en etapas anteriores, las plantaciones, con estas especies más difíciles, ¿no? Que tendríamos que ir contemplando. Entonces son 12 años, 4 etapas de trianuales que tendríamos que ir desarrollando. Aquí tenemos otra especie, ¿sí? Aquí tenemos el palo volador, que les decía, en el arboretum de La Victoria en Veracruz, ¿no? Las ceibas y las duras poliandras, robles, primaveras que tenemos en esa zona, amates locales de la zona, ¿sí? Y la estrategia para conseguir los terrenos muy diferente en todos los tipos, pero no importaría el tipo de propiedad, siempre y cuando se destine jurídicamente esa propiedad para la conservación, a través de un comodato, ¿sí? Pero la idea es que los consejos propios de cada una de las plantaciones locales sean los promotores y guardas de este tipo de plantaciones locales. Y solo tengamos la información en plataformas para no centralizar operaciones de cada uno de los canales. Esta es la plantación de avío, pura poliandra, en el arboretum. Esta tiene 8 años de edad. ¿Qué derecho y obligaciones? Siempre me han preguntado, ¿no? ¿Tendrían los participantes en la red? Pues en principio se tienen que, como obligaciones, pues asegurar que esas superficies que se destinen, pues no cambien de uso, porque si cambian de destino, vamos a terminar perdiendo una plantación de muchos años. Entonces, en México, la ley nos permite que se puedan tener comodatos hasta por 99 años, pero bueno, pues lo que se pueda hacer, no vamos a estar para esas fechas, pero nuestros seguidores deben de tener la posibilidad de continuar los acuerdos previos que se hayan establecido y ver cómo se pueden cumplir estos como tal. Estas tierras se tienen que destinar o se tienen que convenir con los consejos regionales de cada uno de los árboles, no necesariamente con la Fundación Mexicana del Árbol.
sino con el proyecto, y cada una de las plantaciones en cada uno de estos sitios tendrá su propio consejo rector que se responsabilizará de que se cumpla con las expectativas de cada una de las plantaciones. Pasos a seguir, pues hay muchas dudas todavía dentro de la comunidad. Todo el tiempo estamos recibiendo dudas o preguntas por teléfono o por correo, ¿no? La primera de los pasos es la ubicación de los sitios de plantación. La lista que se presentó no necesariamente es completa. Hay que hacer el proyecto ejecutivo de cada una de las plantaciones. Tenemos un proyecto base, marco para uno de ellos, y esos los estamos integrando. Actualmente uno de los que se están integrando con más información del propio sitio es el de Guadalajara, de la Barranca de Huentitán, con un equipo de colaboradores muy interesados y dedicados al tema. Los costos y la construcción de los sitios. Esto varía dependiendo de la cantidad de especies y dependiendo de la disponibilidad del germoplasma, pero la idea es no plantar lo que veamos, sino lo que sepamos que está viniendo de semillas de origen como tal. Que tengamos la certeza de que esa información genética es viable, es real. La reconversión de sitios ya plantados. Esto es en caso de varias colecciones, sobre todo en viveros, que se pueden reconvertir porque tenemos árboles de gran tamaño, de varios años de edad y que se pueden utilizar, sobre todo si tenemos el pasaporte, el conocimiento de dónde fueron colectados y propagados en principio. La organización y operación de cada uno de los arboretos locales, pues se requieren recursos humanos, materiales, financieros, operativos y una estructura que se encargue de operar la red. Estas son algunas de las plantaciones actuales que tenemos en proceso de adecuación y enriquecimiento para los arboretos. ¿Sí? Esto lo podrían ver con más detalle, más cuidado, y pues si tienen dudas, poderlas manifestar aquí mismo o por correo posteriormente. Varios de ellos. Aquí falta incluir algunos que no tenemos todavía actualizado la lista, ¿no? Que están en proceso como tal. El reto es muy grande y las instituciones deben de responsabilizarse de la conservación. Últimamente vemos que las instituciones oficiales dedicadas a la investigación y a la conservación de los recursos forestales han tenido problemas serios de presupuesto, de despidos de gente. Y si una colección de este tipo, con estrategias y destinos de largo plazo, pues no sabemos qué pueda pasar de acuerdo a las condiciones políticas o económicas del país. Así es que yo creo que las instituciones que más estabilidad tienen pues son las académicas, son las de investigación, porque las estructuras políticas vemos que no es el caso. Entonces, la responsabilidad institucional es muy grande para poder conservar los recursos genéticos forestales de México. Hay sitios, miles de kilómetros que pudiéramos aprovechar y no se aprovechan para poder plantar y conservar árboles, no necesariamente dentro de los bosques, sino a través de los senderos o derechos de vía que cruzan los bosques y que los han fragmentado. Pero no hay una regulación específica
aunque pues hay normas que se siguen, pero todas están enfocadas o restringidas por los estudios de impacto ambiental. Y estos no necesariamente, los estudios de impacto no necesariamente se enfocan a los árboles en general. Y pues las empresas o los proyectos o megaproyectos de gobierno federal o privados, pues muchas veces le dan la vuelta a las normas y acabamos con manglares desaparecidos o con otras poblaciones muy afectadas, a pesar de todas las manifestaciones de impacto que se pueden agravar conforme los años van pasando. En este país, todos los proyectos de carreteras y autopistas pues tienen una manifestación de impacto regional. Sin embargo, vemos que las carreteras no tienen árboles y los proyectos establecen que se deben de conservar y preservar, pero no es lo que estamos viendo en el país como tal. Y pues son miles y miles, más de 100,000 kilómetros de derechos de vía que tenemos para esto si no los estamos preparando. Pues el reto es enorme, es plural, y la comunidad académica, los investigadores, debemos de vincularnos más para poder lograr los objetivos que se establecen. Realmente yo sí contemplo que es un proyecto de seguridad nacional porque en los recursos forestales, en esta diversidad de árboles, se tiene la esperanza de que se encuentren nuevos productos que puedan servir al sector. En general, esto es lo que tenemos y pudiéramos pasar a una etapa de preguntas, si existen algunas, doctora Kalina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Teobaldo, por esta magnífica invitación, la conferencia que es una invitación precisamente a continuar conservando nuestro patrimonio arborístico en México. Me parece que pues podemos en realidad estar orgullosos de este proyecto y pienso que muchos de nosotros queremos incorporarnos a él, ¿no? Seguramente nos dan ganas de coadyuvar a esta conservación de los árboles de México. Yo quisiera comentar y agradecer también la presencia en esta importante conferencia del doctor Hafner y del doctor Carlos Leal, de la CONAVIO. Por favor, no sé si puedan abrir su cámara, ambos. No los estoy viendo yo aquí. Hace un momento los vi. Pero bueno, ellos estuvieron presentes durante gran parte de la conferencia y quisiéramos darles un saludo institucional. Gaby, no sé si quieras, ahí está Carlos, muchísimas gracias, doctor Carlos Galindo. Y desde luego agradecer en nombre del Instituto Politécnico Nacional, desde el doctor Héctor Mayagoita Domínguez, al doctor Galindo y al doctor Gonzalo Hafter, por acompañarnos. Sabemos que la presencia del doctor Teobaldo Eguiluz es algo de gran relevancia, toda vez que la propuesta que nos está haciendo es algo que no debemos pasar de lado y de gran valor. Y pues muchas gracias, querido doctor Galindo y doctor Hafter, por estar con nosotros. Y bueno, pues damos continuidad a la sesión de preguntas y respuestas, doctor, porque seguramente hay, claro que hay sí. algunos comentarios en el chat. Muchísimas gracias, Gaby. Y sí, yo también reconocer que están aquí presentes, reconocer que nos tomen en cuenta. El doctor Hafner también, bienvenido a casa. Aquí fue mucho tiempo también su casa, ¿no? La casa, el Politécnico siempre será su casa. Carlos Galindo, también acá, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Teobaldo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Voy a revisar si
hay algunos comentarios, hay varios comentarios en el chat. Excelente conferencia, comenta el doctor Raimundo. Excelente conferencia, felicidades, un abrazo al conferencista, el doctor Raimundo Mayorga. El Jerónimo Ramos, excelente conferencia, conferencistas y tema, felicidades por organizar temas de gran importancia, sobre todo como solución a la biodiversidad y ante los retos del cambio climático. Nos solicitan la presentación. Apasionante tema, felicidades por una excelente conferencia, gracias por compartir tantos conocimientos e invitarnos a hacer un poco más. Hay mucha gente interesada en la conferencia, en la presentación. Y bueno, aquí hay una pregunta de Isis Hernández. ¿Cómo pueden contribuir los comités ambientales de las unidades académicas del IPN a este interesante proyecto? Esa es muy interesante pregunta. Creo que ese va a ser un tema importante de comentar entre los comités ambientales. ¿Cuántos arboretum existen en nuestro país? Es otra pregunta más. No sé, Teo, doctor Teo, ¿quieres ir comentando al respecto? ¿Cómo podemos colaborar, contribuir los comités ambientales? Nosotros en el instituto tenemos, ¿cuántos comités ambientales son Gaby? Son varios comités ambientales distribuidos en toda la República. Cada dependencia tiene un comité ambiental, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que pudieran los comités ambientales contribuir? Bueno, yo considero que todos los campus universitarios que son grandes, muy grandes, la UNAM tiene un campus enorme, todos deben de ser arboreto. Porque cuesta lo mismo estar regando, manteniendo, podando un árbol ordinario que un árbol que tiene un significado. Un árbol que tiene una historia, un árbol que tiene un futuro, ¿sí? Registrado como tal. Pero tenemos los campos llenos de especies exóticas, ahora sí que de otros países que ni siquiera son locales, ¿no? Y estamos utilizando muchos recursos para mantenerlos vivos y sanos en todos los campos. No todos los campos están en lugares tan contaminados como la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, pues, la Universidad de Jalapa pues, tiene campos hermosos dentro del mismo bosque mesófilo. ¿Sí? La Ciudad de Guadalajara igual, el bosque, el Jardín Botánico de la Barranca de Huentitán es una belleza en la barranca. No necesariamente está dentro de la ciudad. ¿Sí? Hay algunos que sí, pero estos comités podrían participar dentro de todos los campos del Politécnico mismo y hacer plantaciones de especies con causa, y poder conservarlas. Que sepamos qué tenemos plantados en todos los campos universitarios. ¿Ah? Sobre todo en las áreas donde no hay muchas posibilidades de crecimiento en infraestructura, ¿no? Donde pueden ser afectados. Pero aún así, pues siempre podemos trasplantar esos árboles y cambiarlos de lugar en caso necesario. Es importante que la comunidad Muchísimas gracias, académica, doctor Teo. que la comunidad académica se incorpore a estos proyectos y que el Politécnico, la UNAM, Chapingo, todas las instituciones, la UAM, se enfoquen a la conservación de las especies arbóreas dentro de sus campos universitarios. Sepamos con precisión qué tenemos. A veces no tenemos inventarios reales, a veces no tenemos conocimiento del origen genético, geográfico de estas especies, ¿no? Pero es importante que nos involucremos y que sepamos qué es lo que tenemos plantado en cada uno de ellos. Claro, muchísimas gracias por esta amplia respuesta, doctor Teo. Yo coincido, pienso que los comités ambientales pueden hacer mucho, finalmente son pues, los encargados de la conservación del patrimonio natural en cada una de las dependencias, e incluir esta idea del arboretum en esta conservación del patrimonio natural me parece que es importante, ¿no? Pienso que podemos incluirnos en este proyecto nacional también. Hay una serie de preguntas también en el chat. Sí.
¿Cuántos arboretum existen en nuestro país, Teo? No sé si puedas Bueno, comentarnos. de los que tenemos dentro de este sistema, son 7, ¿sí? Pero hay otros más que pudiéramos llamar arboretums como tal. Y uno de ellos, pues muy antiguo, es el de la plantación del Tormento en Campeche, que tiene prácticamente 60 años, que se establecieron, donde tenemos caobas y cedros. En realidad era un campo experimental del INIF en aquella época, ¿no? Y hay otros que se han perdido totalmente porque han sido invadidos, ¿no? Como el del Palmar, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Que tenía una colección de frutales tremendas, importantísima, ¿no? Y que se ha ido perdiendo como tal. Pero sí hay arboretums establecidos en muchos lugares. En Culiacán, por ejemplo, algunos combinados con jardines botánicos, Sí, o la el de la mayoría. UNAM. El de Es la de la UNAM tiene el arboretum y el jardín botánico, definitivo. ¿no? Sí, de hecho es difícil separar una cosa de la otra, pero pues siempre las plantas menores van a estar bajo los árboles como tal, no Claro que por sí. arriba de ellos. Por cierto que la doctora Marta González del CIDIR Durango me escribió y me comentó, me solicitó que te comentara que Sí, aparte de la cuestión forestal va a haber un jardín etnobiológico estatal y se va a incluir árboles. Y te perfecto. felicita por la conferencia, no pudo estar, estaba en otro evento, pero manda saludos y comenta, hace este comentario, ¿no? Los arboretum ya existentes pueden participar en el arboretum nacional. ¿Ya se ha Definitivo. platicado con ellos? Sí, definitivo. De hecho, tenemos varios de los establecidos, ¿no? En pláticas para integrarlos. Algunos pequeños, incluyendo arboretos privados. Es curioso, pero hay muchos propietarios que tienen colecciones de 30, 40 especies diferentes, porque han ido acopiando a través de los años en sus propiedades. Entonces, si podemos lograr registrar esos, se pueden incorporar. El tamaño no importa mucho, lo importante es conservar cada una de estas especies. Claro, claro. ¿Qué requisito realmente pondrías tú para considerar un espacio arbolado como un arboretum? Bueno, si partimos de cero, la condición ideal es que tengamos 20 hectáreas dentro de un bosque actual. 20 hectáreas. Si tienen 10, pues se puede trabajar. Eso restringiría la cantidad de especies, pero no importa si tenemos 20 o 30 o 200, ¿no? Eso se va a hacer ad hoc al espacio que se esté ofreciendo o poniendo a disposición para Entonces, trabajar. el espacio no es una limitante. No Por tanto, bueno, no es tan importante como para negar que alguno se puede establecer. Simplemente hay sí, que buscar las condiciones de acuerdo, idóneas y proponer el tamaño, el número de especies de acuerdo al espacio disponible. de acuerdo. Sobre todo es la intención de tener el arboretum, ¿no? Esa es la gran diferencia, es decir, Es de correcto. tener los árboles representativos de la zona, quizás, árboles nativos de la zona, y de forma intencional incluirlos en la vegetación. Es correcto. Correcto. Ok, porque viene una serie de preguntas un poco en ese sentido. ¿Se puede crear estrategias para que el proyecto alcance los municipios de los estados? Sí, definitivo. Solamente que los municipios no todos tienen la capacidad ni los recursos para poder mantener un arboreto. Eso lo sabemos. Hay municipios muy grandes o muy ricos, pero hay municipios muy pobres, demasiado pobres. Y la conservación no se da cuando se tiene el estómago vacío. La conservación es un lujo que se puede dar quien no tiene hambre. Gracias. Otra pregunta es, nosotros, bueno, las unidades académicas del Politécnico pueden involucrarse en los proyectos y cómo. Conta. Pudieran involucrarse las unidades académicas en el proyecto Arboretum Nacional. Diles que entren por el otro lado. Que entren por el río. Sí, Perdón. disculpa, Teo. Vuelvo a repetir la pregunta.
hay una preocupación de cómo podemos involucrarnos cada una de las unidades académicas o dependencias del Instituto Politécnico Nacional en este gran proyecto Arboretum Nacional. Bueno, esa es una pregunta más para ti, Kalina. Sí. ¿Cómo integrar a todas estas inquietudes y toda esta fuerza de trabajo para que se pueda, ¿sí?, consolidar dentro Claro. del IPN, ¿no? Coincido contigo. Es una pregunta para nosotros aquí en la estrategia de área institucional de conservación ecológica. Creo que tiene que responder. Creo que sí hay una forma de involucrarse. Finalmente hay una intención ya de conservar lo que tenemos e ir sustituyendo, como bien decías en tu conferencia de pronto, con especies nativas, ¿no? Con especies nativas con toda la intención de conservar la flora silvestre y los árboles nativos de la región, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ir caminando hacia allá. Gaby, adelante. Sí, yo desde luego toda vez que con el doctor Teobaldo Aguiluz ya llevamos un año y fracción con un trabajo de colaboración con la Secretaría de Administración y fue, desde luego, un poco respondiendo a las preguntas de nuestros comités ambientales. Es menester y es ahora sí que un compromiso de nuestra parte toda vez que se estableció este acuerdo con el doctor Teobaldo, toda vez que no vamos a arrasar con lo que hay y poner a una cosa nueva. Sí, se han hecho fuertes trabajos por, como dice el doctor, sensibilizarnos y tenemos que trabajar los comités en eso, de sensibilizarnos y de retomar valoración y conocimiento del patrimonio natural que está bajo resguardo de las instalaciones educativas. No es del Politécnico, no es del director que llega, no, es un patrimonio que estamos resguardando y toda vez que hay que irlo sustituyendo porque van muriendo, porque hay espacios que requieren que se vaya colocando vegetación, que sean árboles como el doctor Teobaldo Aguiluz nos acaba de señalar, tienen que tener ciertos rasgos, tienen que estar en concordancia con los requerimientos climáticos del espacio y que sean nativos, ¿no? Entonces esta información es una información que debemos tener a la mano. Ya nos comentaba ahorita el doctor Carlos Galindo sobre Enciclovida, que hay igual información que a la puede acceder, que nos permita cruzar información con Arboretum para saber cuáles son las especies más apropiadas a los lugares y que sea corredores naturales, porque no solo es esta gran importancia de la conservación del germoplasma y que no estemos metiendo especies exóticas cuando hagamos programas de reforestación, que aquí nuevamente reiteramos, y la recomendación es que siempre sea asesoría de la Coordinación Politécnica para Sustentabilidad, que reunimos a especialistas de distintas unidades que participan en esto, pero sí que cualquier programa de reforestación se haga incorporando especies como las que el doctor Teobaldo nos está señalando, y pues desde luego pensando en corredores que permitan igual a la fauna encontrar rutas de tránsito, ¿no? Entonces, si los comités ambientales, programa que hagamos comités ambientales, tenemos que irlo trabajando con esta visión. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Muchísimas gracias por complementar de esta forma. Hay varias preguntas muy interesantes. Existe la preocupación, por ejemplo, sobre por ejemplo, en dónde se pueden realmente ubicar esos arboretums. Ya hablábamos de las dependencias politécnicas, pero también las unidades habitacionales pueden incorporarse a este proyecto. Los 103 comités ambientales también, las dependencias. Si cada lugar tiene su propia forma de gobierno, ¿qué estrategias garantizarán que se trabaje coordinadamente? ¿Cómo lo estás manejando tú? ¿Cómo lo trabaja el Arboretum Nacional? No sé si nos puedas comentar cuál es la coordinación que se da, cómo se da esta coordinación entre las diferentes instancias. Bueno, esta coordinación se da en una propiedad privada con el dueño, como tal, bajo un convenio en comodato. En una comunidad ejidal se da por acuerdo de asamblea en un convenio donde el ejido destine a largo plazo el espacio que ellos están. De hecho,
son 2 casos que tenemos ya en proceso, ¿no? Y en comunidades institucionales, pues se tienen que hacer convenios de largo plazo, pero no tenemos esa certeza. Igual en algunos ejidos, ¿cuántos años los puedan conservar? No sabemos qué desarrollo pueda tener la comunidad misma en la zona a futuro, 20, 30, 40 años. Entonces, en principio tenemos que organizar internamente y destinar por convicción, ¿sí? O estructura interna de cada institución, destinar los espacios, ¿no? Y a qué plazo se destinarían y de qué tamaño y con un proyecto específico que se desarrolle en cada uno de estos lugares. De acuerdo. O sea, la función de la fundación es más que todo es una coordinación general y manejar la información vía la plataforma que tengamos. De tal manera de que de cualquier parte del mundo se pueda consultar esa plataforma, ¿no? ¿Nos Y puedes sepamos. compartir la liga de la plataforma en el chat? No la tenemos subida todavía. Está Todavía en no, proceso de estamos caminando. elaboración. De acuerdo. Estamos para vaciar la información de los que ya están en proceso. De Y va a ser una plataforma dinámica que se va a ir actualizando con información cada año de lo nuevo que se vaya avanzando. Pero en cuanto tengamos la plataforma ya totalmente desarrollada, se los vamos a compartir. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas más específicas que preguntan si se pueden conseguir semillas de algunas de las especies que comentaste en la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿en dónde se podría conseguir semilla? Bueno, ¿Sabes dónde? la semilla hay que conseguirla en las poblaciones naturales donde crece, de preferencia. ¿Sí? Y es importante porque las poblaciones urbanas pueden tener mucha consanguinidad o puede haber sido cosechada la semilla en lugares que ni siquiera sabemos qué procedencia fue. Entonces, con especies de amplia distribución, tenemos que conocer cuando menos el origen geográfico de cada una de ellas para poder tener la certeza. Imagínate que vamos a estar conservando un árbol que decimos que es de Puebla cuando en realidad es de Chiapas, ¿no? Y la estructura genética de cada población es distinta como tal. Entonces es importante que conozcamos el origen geográfico, si no genético, cual menos geográfico. Genético porque vamos a conocer el fenotipo del cual lo cosechamos. Eso es lo importante. Y si tenemos una imagen digital, una foto ahora de los árboles, pues mejor. O sea, la recomendación es ir a buscar su propia semilla a los lugares en donde están los árboles. Eso es lo ideal. ¿No? Ese Que es conozcamos la procedencia de cada una de las especies para tener la certeza. Gracias. El doctor Gonzalo Halfner tiene levantada la mano, por favor, doctor. Adelante. A mí sí me gustaría hacer algunos comentarios. Claro que sí, por favor. No comentarios tan concretos a la conferencia, sino comentarios a la situación general. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de la verdad. Y la verdad es que hay un deterioro tremendo en la naturaleza mexicana. Se ha reducido la extensión forestal en estados como Veracruz, que eran estados de bosques, al 12% o menos. Se ha perdido mucho de la superficie forestal y no, aunque sí existe un plan de reforestación, no hay un verdadero programa a largo vuelo para esto. Recuerdo cuando el doctor Mayagoitia, que no lo he visto por estos lados, pero cuando Héctor empezó las reservas de la biosfera, era un programa de gran envergadura, donde el Politécnico ocupaba un lugar, el lugar que tiene el Politécnico, enseñar. Ese es el fundamento del Politécnico. Yo soy del Politécnico. También
Mañegoitia después estuvo como director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsó mucho las ciencias naturales, impulsó mucho las reservas de la biosfera y la cooperación con otras. Esto se ha perdido. Creo que deberíamos de evaluar si estamos siguiendo la ruta de cooperación y la ruta de emergencia que nos hace falta. Evaluarlo muy seriamente porque el deterioro ambiental es real. Muchas gracias. Muchísimas Sí, gracias, doctor. doctor Hafner. Sí, me parece que precisamente el Arboretum Nacional es una invitación a tomar conciencia de esta situación y buscar soluciones propias, ¿no? a esta situación que realmente viene. Yo voy a pasear, como soy bióloga, voy a pasear por donde he paseado durante tantos años y voy viendo cómo van desapareciendo los árboles, voy viendo cómo van desapareciendo las montañas, ¿no? Porque hay bancos de sontle, hay bancos de cal, hay bancos de... Pero bueno, creo que nos toca, como bien lo decía el doctor Hafner, nos toca tomar la responsabilidad de nuestras manos, ser comprometidos, ¿no? Con la conservación Así de es. nuestra naturaleza, nuestros árboles, y ser orgullosos también de esto, ¿no? Ser orgullosos. Hay varios comentarios, muchos de felicitaciones. Te felicitan, Teobaldo, excelente plática, excelente presentación. ¿Qué opinión tienes sobre los sistemas de producción animal silvopastoril y si servirían como arboretum? Bueno, ya es una cuestión de manejo de los propios arboretos. Mientras no deterioren los árboles, lo importante es que se polinicen entre ellos para que generen semilla, ¿sí? Y sigan un curso evolutivo normal, lo más normal posible, ¿sí? Porque no queremos generar, como las ceibas que les mostré, tanta consanguinidad. ¿Por qué? Porque se autopolinizan finalmente, no tienen parientes cercanos con los cuales se pueden cruzar de la misma especie. Entonces, es importante, para conservar la diversidad, tenemos que tener un tamaño mínimo de población que se pueda libremente polinizar y cruzarse entre ellos, para generar semilla diversa también. Una pregunta muy particular es, ¿dónde puedo encontrar información de los arboretum para el estado de Tamaulipas? Bueno, supongo que en la Universidad de Tamaulipas deben tener buena información. Yo sé que tienen uno, y en la Reserva de la Biosfera también del cielo hay otra plantación que se estaba estableciendo por parte de la universidad. Sí. Una pregunta que me parece que no debe faltar es, y que tú lo manejas mucho, ¿no? Es cómo colectar semilla, la certificación de la semilla, pero aquí también hay una pregunta interesante. ¿Existe algún tipo de reglas o guías de reforestación en los diferentes tipos de ecosistemas que pudiéramos consultar para realizarla correctamente? ¿En dónde la puedo consultar? Bueno, las normas establecidas para la colecta de semillas están enfocadas a las plantaciones comerciales, básicamente, hacia el cultivo intensivo de los bosques, pero son muy pocas especies, las especies comerciales en México. Aquí estamos hablando de diversidad. Aquí estamos hablando de especies que tienen o no tienen un impacto económico en la sociedad actual o potencial. ¿Sí? Pero, pues, sin duda tienen un papel importantísimo que desempeñar dentro de la biodiversidad como tal. Formación de suelo, mantener polinizadores, en fin, son tantas las características de estas especies que pues no tienen una utilidad práctica para el ser humano ahorita, pero pues no quiere decir que no sirvan para nada. Claro. Y en cuanto a la reforestación, ¿recomendarías algunas reglas, algunos De hecho, procedimientos? tenemos unas normas
más que normas, una lista de procedimientos para la colecta de la semilla. Esas te las puedo compartir para distribuir. Claro que sí. Cómo hacer la Claro que sí. colecta y la producción y la propagación de esas plantas Perfecto. para el arboreto. Muchísimas gracias por esto. Y también yo me imagino que aquí se está refiriendo esta persona a qué especies incorporar en algún espacio, ¿no? O sea, ese tipo de reglas también existen, ¿no? O Así sea, es. Sí, mismos espaciamientos, ¿no? ¿A qué distancia plantarlas, distancia. no? ¿Y con qué otras Especies. especies? Es importante, sobre todo porque en el proceso evolutivo natural hay muchos híbridos que se cruzan, interespecíficos o hasta algunos intergenéricos. Lo cual no es malo, pero pues hay que tratar de que se crucen entre ellas primero. Claro, claro. Y tratar de respetar lo que está nativo, ¿no? Aquí una pregunta sobre pues, una situación reciente que se dio, una discusión nacional. ¿Qué opina de la destrucción del Jardín Botánico de Chapultepec? Bueno, yo creo que la destrucción de cualquier jardín es mala. Sobre todo si es un jardín botánico, temático, como sea, ¿no? Claro. En particular ese porque yo creo que tiene una colección muy importante de especies que ha costado mucho establecerlas. Ahora, pues hay mucho espacio para que se hagan museos o lo que quieran en cualquier lugar. ¿Por qué tirar uno para hacer otro? Es una aberración. Claro. Que finalmente también es un museo, ¿no? Un museo de plantas. Sí, claro. ¿Conoces algún arboretum en Morelos? ¿Tienes referencia de algún arboretum en Morelos? Bueno, así como tal establecidos, no lo conozco. Sé que hay algunas colecciones privadas, sobre todo. Pero es curioso, en la mayoría de los estados de la República no tenemos esto. No tenemos arboretum. En algunos no hay jardines botánicos tampoco. Así es. Ahí hay una pregunta del doctor Cipriano García. ¿Biodiversidad tiene colaboración o incidencia en el programa Sembrando Vida? Cipriano, ¿a qué te refieres con BD? Porque no comprendí esto de No, BD. es la abreviación de buenos días. Buenos días a todos. De acuerdo. Si Yo decía yo, ¿qué significará este BD? Perdón. ¿Quieres dar por favor lectura a la pregunta? Claro que sí, Cipriano, Gracias. con mucho gusto. Tiene, Teobaldo, una Sí. pregunta del doctor Cipriano García de Sinaloa. ¿Tienes colaboración o incidencia en el programa Sembrando Vida, lo cual sería muy conveniente? No, no, definitivo. El problema es que en el programa Sembrando Vida está muy enfocado hacia especies maderables, pero yo no conozco el programa como tal. No hay un proyecto que yo haya visto. En el año 90 hicimos el Plan Rector de la Reforestación Nacional. Eso dio origen al Pronasol en esa época porque se le presentó al secretario entonces, a Colosio, y se echó a andar el Pronasol, pero el problema es que lo tergiversan y en lugar de darle un sentido técnico, le dan un sentido político. Entonces, lo que están sembrando, pues es sembrando dinero para cosechar otra cosa, pero no van a cosechar. Es una tristeza. Pero en México no se ha invertido menos que en Brasil, por ejemplo, para plantaciones. En Brasil se deforesta mucho, pero tiene 8 millones de hectáreas plantadas. Y es una potencia mundial maderable. Y México ha invertido más dinero que Brasil en reforestación. Entonces, ¿dónde está? Si no seguimos las normas técnicas, pues vamos a cosechar otra cosa, no madera. Y los programas de Sembrando Vida están enfocados hacia minifundios, básicamente. Ahora, desconocemos el origen genético de cada una y geográfico de cada una de las especies que están plantando. Eso no se logra en un mes, 2 meses, se tiene que planificar la producción.
y son años de trabajo. Entonces, para cumplir metas políticas, pues se necesita pues todo un bagaje atrás para poder cumplir, pero la misma CONAFOR no participa, imagínense. Si la Comisión Nacional Forestal no participa, esa es la que debiera estar llevando a cabo, sembrando vida. La Comisión Nacional Forestal. Y ahora no tiene ni presupuesto ni las condiciones para poder llevar a cabo la reforestación o la protección nacional. Claro que sí. Claro que sí. Hay varias otras preguntas en ese mismo sentido al respecto de las políticas nacionales. Voy a tratar de leer las preguntas más precisas, aunque aquí hay levantado una mano. Alejandro Zabalgoitia, por favor, si quieres comentar algo, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? No, pues felicidades, doctor Teobaldo, por la conferencia. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sin problema. Bueno, una pregunta, bueno, había escrito una pregunta, la voy a resumir muy rápido, pero también tengo una otra pequeña. Una es si se contempla que los arboretum se certifiquen por ARPNet, que pues esta red de arboretums y jardines botánicos que creo que con pocos requisitos se da una acreditación que le da más peso y les da más, pues yo diría que más presencia a nivel internacional y del cual pueden derivar muchas cosas como estudios científicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, Alex. Necesitamos conseguir esas certificaciones para poder entrar al mundo universal. Claro. Sí. Y tengo otra pequeña más, que creo que también puede llegar a ser importante bueno, sobre todo basado en que pues se contempla que en muchos casos se contemple una colección grande de especies de cierta región, asumiendo que en cada estado o en cada región haya un arboretum representativo para las comunidades vegetales o ecosistemas de esta región. Algo que podría llegar a suceder es que al momento de tener especies cercanas, pero diferente especie en un espacio pequeño pueda ocurrir algún tipo de hibridación y que por lo tanto la semilla que se obtenga de ahí no proceda o sea, que sea un producto de una hibridación, básicamente, ¿no? O cómo poder ya incidir en evitar que esto suceda para seguir conservando la genética de los parentales, digamos, la especie pura y no que ocurra este tipo de cruza genética dentro del arboretum, ya sea entre las especies del mismo arboretum o con las especies en las que convive en el exterior, digamos. O sea, digamos, por ejemplo, el arboretum de la Barranca, que tenga alguna especie propia de la costa de Jalisco, pero que en la barranca ahí a tan solo unos metros haya otra especie con la que se pudiera cruzar, ¿no? Bueno, sí, eso es algo que no se va a evitar. Se puede minimizar. Como minimizar, por ejemplo, que se autopolinicen, que ese es lo más importante, pero tampoco podemos mantener en forma estática la evolución. No puedes poner un stand-by ahí a las especies y decir, de aquí en adelante ahí te quedas, ¿no? No, hay que cruzarse con sus propios o con los vecinos. La hibridación es una parte del proceso evolutivo muy importante. Sí. Completamente de acuerdo. Y si no es hibridación, pues es cruzamiento. El cruzamiento es un poco más estrecho. Y se tiene que cruzar un genotipo con otro, o fuerza. Porque están diseñados para eso. ¿Sí? Es polinización cruzada. Solo en algunas gramíneas tenemos autopolinización obligada, ¿no? Pero los árboles en particular tienen polinización cruzada entre un genotipo con otro. Y eso es lo que se busca. Aunque tengan ambos sexos en el mismo árbol, ¿no? Ya sea por polinizadores animales o insectos o el aire, ¿no? Como tal, el viento. El viento es el polinizador más grande del planeta. Claro, y aquí es una reflexión un poco a qué queremos conservar.
la virginidad genética, una línea genética limpia, pura, o realmente una funcionalidad también, ¿no? Una funcionalidad que está coevolucionando, como bien dices, a partir de las interacciones, ¿no? Gracias, Ale, por tus preguntas. Gracias a Teo y a ti por el espacio. Hay una pregunta que me parece importante. Hay mucha gente que tiene ganas de participar en este proyecto. Teo, has abierto muchas ideas, creo que fue muy bueno que te presentaras en esta ocasión aquí con nosotros. ¿Dónde hay algún tipo de voluntariado en el que pueda participar para apoyar la causa del proyecto Arboretum Nacional? ¿Dónde nos podemos apuntar? Bueno, sí, hay que ayudar en cada una de las regiones. A veces es difícil moverse, pero necesitamos mucho apoyo ahorita en definir las estructuras de cada uno de ellos. ¿Podemos quizás dar alguna dirección de correo electrónico, algún teléfono donde puedan decir yo quiero? Sí, tenemos el correo el correo personal mío, que lo tienes ahí, o el de la Fundación Mexicana del Árbol, que es así, corrido con minúsculas, Fundación Mexicana del Árbol, @gmail.com. Y pueden mandar correos solicitando información o enviando comentarios, aportaciones, ¿sí? Que puedan ayudar a lograr los objetivos. ¿Cómo dijiste que se llamaba el correo? Voy a ponerlo en el chat para que lo tengan ahí. Fundación Mexicana del Árbol, @gmail.com. Mexicana del Árbol. Del Árbol. Del Árbol. Fundación Mexicana del Árbol, @gmail.com. Gmail. Ahí lo pongo. ¿Sí? Sí, está bien. Lo pongo, por favor, ahí manden sus intenciones. Yo pienso que ahí pueden responderles sin ningún problema y los pueden encaminar o encauzar hacia donde se requiera algún apoyo, ¿verdad? Otras preguntas. Bueno, una pregunta que me parece interesante es, ¿cuáles son los efectos negativos más relevantes de la reforestación con plantas exóticas? Bueno, exótico en sentido estricto o en sentido amplio. ¿Sí? Yo me imagino que en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, pues estamos hablando de una región a otra, ¿no? Sí. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos ceibas del Golfo y las traemos a la costa del Pacífico, ¿sí? Pues definitivamente se van a seguir cruzando con las del Pacífico y van a generar más diversidad. O sea, el cruzamiento de procedencias distintas genera más diversidad. No la reduce. La reduce en la medida que las poblaciones son más pequeñas. ¿Sí? Las poblaciones. O sea, ¿cuántos árboles están participando en la integración de una población? Entonces, es esa diversidad lo que nos ha generado tanta variabilidad genética. Aunado con el ambiente, obviamente, donde desarrolla cada una de ellas. Por ejemplo, la humedad en el Golfo, en la costa del Golfo, es mayor que la del Pacífico. Y eso genera modificaciones, ¿no? Claro, sí. En el genotipo de las especies. Entonces, sí es importante. En el sentido amplio, exóticos, pues, otra vez, depende de la distancia. Entre mayor distancia hay de una especie a otra, pues simplemente no van a lograr cruzarse, no van a lograr polinizarse entre ellas y generar variación, ¿no? Y muchas de ellas, inclusive, pues, ni siquiera se cruzan, ¿no? No todos se cruzan, eso es definitivo, ¿no? En el concepto biológico de especies dista mucho del concepto botánico de especies como tal. Pero pues las especies, por ejemplo, nos quejamos de que tenemos muchas jacarandas. Pero la jacaranda no se cruza con ningún otro árbol mexicano, que yo sepa. O sea, no hay problema. Solo disfrutemos las floras, la floración y ya. Y no pasa nada, ¿no? O sea, ni siquiera es una especie que solita vaya invadiendo terrenos como lo es el pirul, por ejemplo. El pirul
pues gracias al pirul se ve verde el Valle de México, donde quiera que vayan, y es una especie exótica. Entonces, no todo lo exótico es malo. Hay que ver, hay que identificarlo y hay que clasificarlo y hay que controlarlo. Claro, yo coincido completamente. Quizás aquí valga la pena reconocer las especies exóticas que pueden tener un efecto negativo sobre los ecosistemas y la funcionalidad de los ecosistemas realmente, ¿no? Sí. Básicamente. Yo no sé, pues, es también una vignonacia, pero este tulipán africano, Sí. que se distribuye, la jacaranda no he visto que sea tan agresiva, pero este tulipán africano, por ejemplo, sí lo he visto muy agresivo. Es decir, ¿qué significa agresivo? Que está por todos lados. Pones uno en un lugarcito y después ya está todo Bueno, sembrado. sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí quizás, como tú bien dices, depende mucho de la especie. Sí, y el control, El control. ¿no? Porque, por ejemplo, en Monterrey se quejan de que el trueno se ha vuelto una especie invasora. Yo lo dudo porque vemos truenos plantados solo en la banqueta por 60, 70, 80 años, ¿no? Y yo no veo que se vuelvan invasores. Ujú. Son sobrevivientes, No sobrevivientes. ¿sí? Sobrevivientes. Pero en Monterrey creo que el trueno empieza a crecer entre los encinos ahora en condiciones naturales. La única especie que veo yo que es muy invasora y no está tan mal es el pirul, que crece por donde quiera, la misma casuarina, ¿no? Los eucaliptos, obviamente, y el eucalipto sí tiene muchos asegúnes de si es bueno o es malo, ¿no? Pero pues en realidad hay más de 900 especies de eucalipto y aquí en México nada más tenemos 4. ¿No? Claro. Sí, ahí tiene que ver la alelopatía, o sea, es realmente el conocimiento de cada especie, la agresividad, ¿no? Como, pues hay otras, siguen las felicitaciones, excelente plática, importante este tipo de proyectos, sin embargo, claro que sí es un reto, ya que se ha perdido mucha diversidad, flora y fauna por distintas causas. También hay algunas reflexiones sobre la reforestación, cómo se debiera hacer esta, y cómo debemos de atender la deforestación, que ahora el crimen organizado ha entrado también en este negocio y no hacemos nada de las autoridades tampoco. ¿Qué nos toca como ciudadanos? ¿Qué nos toca como politécnicos también hacer al respecto? ¿No? Entonces, bueno, no sé si quieres reflexionar al respecto de esto. Si quieres hacer una pequeña reflexión, y quiero tocar el punto del doctor Fernando sobre Mazunte, Oaxaca. Hay un proyecto interesante en Mazunte, Oaxaca, y él comenta, existe Punta Cometa. Punta Cometa, ¿tienes algún seguimiento de este lugar? Ya que hay una gran cantidad de especies, desde caobas hasta mangles, para su conservación y regeneración. No sé si conozcas algo al respecto, doctor Teo. No conozco este proyecto de Mazunte. Sé que hay un instituto tecnológico que tiene un arboretum muy bonito, con buenas especies, tecnológico del mar. Son 16 hectáreas y vale la pena visitarlo. Tiene más de 60 especies diferentes del trópico costero. Cerca de... Quizás aquí valga la pena ponerte en contacto con el doctor Muedano, el doctor Fernando Muedano, para que te comente sobre el proyecto. Es un proyecto muy interesante, que tiene también que ver con la red de medio ambiente del Instituto Politécnico Nacional, que han estado trabajando ahí, ¿no? Y hay otras preguntas, sobre todo la reflexión de qué hacemos como ciudadanos comunes, como no biólogos, cómo podemos contribuir a este tipo de proyectos, cómo podemos aportar. Bueno, como ciudadanos hay que participar. Hay que participar en jornadas, hay que participar en la producción de las plantas. Obviamente lo más cercano posible a cada uno de los sitios, ¿no? Donde se estén, pero son las instituciones las que tenemos que trabajar en esto y coordinar a todos estos ciudadanos, porque pues no vamos a llevar a los ciudadanos a Chihuahua, a Durango o a otros lugares. Claro. Tendrá que ser dentro de cada uno de los estados
o las ciudades donde puedan participar de cerca. Y en el caso de las instituciones, pues hay muchas tesis y muchas estadías académicas, prácticas que se tienen que hacer y donde se involucren los estudiantes en estas tareas. Que les digo yo, tareas con causa, porque otra vez, cuesta lo mismo mantener un árbol vivo, ¿sí? En un jardín que ni siquiera sabemos de dónde vino, que mantener un árbol selecto que lo podemos cuidar y cuidar su linaje, su pedigrí a futuro, porque es lo que nos van a reclamar nuestras generaciones futuras. Sí, ¿Qué hicimos con toda esa biodiversidad que tuvimos? Porque pues la historia la está registrando. Y nomás vimos que se nos escurrió entre los dedos. Sí, yo coincido. Cuando tú tienes una semilla así de pequeñita, la siembras y de pronto en 10 años tienes un árbol grandísimo a partir de esa semilla pequeñita que sembraste, pues tienes un sentimiento bien diferente, ¿no? En realidad, que cuando no conoces de dónde proviene, ¿no? Cuando sabes que esa semilla la recolectaste de una ceiba, de un clavellín, ¿no? Y la sembraste, Sí, lo ves, eso es muy diferente, es muy diferente. totalmente. Entonces, claro que sí. Y eso te conecta con el árbol. Sí, te conecta mucho. ¿No? Te conecta completamente, sí. Así Pues es. te agradezco mucho por este viaje a reconocer a los árboles, ¿no? A tomarlos en cuenta también, a disfrutarlos de otra forma, ¿no? No solamente verlos como especies, bueno, lejanas, sino acercarnos a ellos, ¿no? Creo que esta plática fue eso, una invitación a acercarnos a los árboles, a verlos de forma diferente, ¿no? Así A ser es. nuestros cómplices en el mejoramiento de nuestra tierra. Creo que fue una invitación a eso. Te agradezco mucho, Teo. Fue un placer estar contigo hoy y ser la moderadora de esta conferencia. Yo, Gracias, Kalina. Gaby, me comprometo a que trabajemos posibilidades de hacer algunos arboretums en el Politécnico, en el CEPROVI. Voy a hacer lo posible por platicar con nuestras autoridades y ver si es posible que lo hagamos, que transformemos nuestros jardines en un arboretum. Qué bueno, qué bueno. Hagamos lo posible. Y te agradezco mucho, ya estaremos en contacto más directo. Gaby, muchísimas Sí, gracias. Sí, muchas gracias, querido Gracias a doctor. todos. Y gracias a todos. Y sí, desde luego, la idea es que quienes están hoy presentes con nosotros, hay incluso personas de unidades que tienen superficies bastante amplias. Es el caso de Veracruz. Bueno, el caso de CEPROVI no es tan amplio, sin embargo, ellos ya tienen un área de conservación. Sicimar, que tiene manglar. Entonces sí, desde luego que puede haber proyectos de distintas dimensiones que pudiésemos promoviendo. Pero cuente, doctor, con que vamos a tomar muchas de las recomendaciones que nos está usted haciendo y dar continuidad a esto, no solo en el ámbito de la institución, sino, como usted dice, ¿no? La vinculación que hacemos al exterior. Doctor, bueno, pues agradecerle ampliamente la amabilidad de su intervención. Ha sido muy valiosa. Espero que se deje invitar para el próximo año, porque seguramente el doctor Mayagüitia querrá reiterar, si no necesariamente en esta misma énfasis que dio el día de hoy, alguna otra intervención que pudiésemos abordar en el ciclo de videoconferencias. Bueno, agradecerle mucho su aportación, y bueno, pues le estaremos haciendo llegar el reconocimiento del instituto por su valiosa contribución, querido Pues doctor. gracias a todos por escucharnos y ojalá nos ayuden a plantar árboles. Sí, no, cuente con eso y plantar sabiendo, no hacer así a lo loco, ¿no? Porque luego muchas veces hay ejercicios que no están tan claros. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias a todos y Gaby, estamos en contacto. Un comentario nada más. Con esto terminamos realmente con esta plática maravillosa del doctor Teobaldo. Terminamos la tercera etapa de nuestro reto naturalista hoy. Pues felicidades a todos los que están participando. Continuemos participando en este reto. Yo creo que por este año terminamos e iniciamos nuevamente el próximo año con un segundo reto naturalista politécnico.
que va a ir por etapas también. La idea es que logremos el más amplio inventario de nuestro patrimonio natural. Sí, sí, no, y desde luego ampliando nuestra visión, porque siempre estamos buscando fauna y es importantísimo que podamos documentar toda la diversidad de árboles que tenemos. Que hicimos el inventario recientemente en una pequeña área de Zacatenco y bueno, 57 especies registramos. Entonces sabemos que nos falta más, ¿no? Pero bueno, Claro. pues, doctor, tenemos el compromiso y pues muchas gracias a todas y todos. Pues gracias a ustedes, a todos. Gracias. ¿Ah? Gracias. Y Adiós. que les vaya muy bien. Hasta Adiós. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Hasta luego, Teo.